A continuación, les voy a presentar el resultado del trabajo denominado Evaluación de experiencia de usuario y usabilidad en sitios web de gobierno, análisis a través de MSL. Cuando hablamos de MSL, estamos haciendo referencia a un mapeo sistemático de literatura. El mapeo sistemático de literatura es una revisión crítica de publicaciones existentes sobre un tema particular. En nuestro caso, estamos haciendo referencia a usabilidad y experiencia de usuario, en especial en el contexto de sitios web de entidades de gobierno, así como en los modelos y metodologías existentes para su evaluación. Para definir el proceso del mapeo sistemático de literatura, va a ser la investigación en el ciclo PHBA de Deming, comenzando con la planeación. En esta fase se definieron los objetivos y el alcance de la investigación, así como las preguntas de consulta y mapeo. Se hizo la definición de las cadenas de búsqueda, las bases de datos en las cuales se iba a hacer la consulta y la identificación de los criterios de inclusión y exclusión a tener en cuenta en la investigación. Durante la ejecución se realizó la consulta dentro de las bases de datos seleccionadas y se hizo la aplicación de los filtros de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión definidos. Durante la verificación, lo que se hizo fue revisar si los conjuntos de documentos arrojados por las consultas contenían resúmenes y si los resúmenes nos daban alguna guía de que este documento era relevante a la investigación. En este caso, los documentos que no tuvieron resúmenes y los que no fueron relevantes fueron adicionalmente excluidos para el estudio. Ya con esta verificación se procedió a dar lectura al conjunto de documentos. Luego de esto se dio lectura a algunas publicaciones que no se encontraron dentro de las consultas o no fueron desplegadas en las consultas, pero que se consideraron importantes para la investigación y finalmente se hizo el desarrollo del producto de investigación. En general, el proceso que se desarrolló se muestra en esta gráfica donde vemos el flujograma de las acciones desarrolladas. Las preguntas de investigación para el mapeo se enfocaron hacia cómo las entidades de gobierno aplican la experiencia de usuario y usabilidad en sus sitios web y qué métodos utilizan para evaluar los niveles de usabilidad y accesibilidad de sus sitios web en sitios web de gobierno a nivel general. Entre las preguntas de mapeo contemplamos cuántos estudios en los últimos 5 años sobre la temática se identificaban con la investigación, cuáles eran los actores más relevantes, qué tipo de documentos científicos eran los más representativos en el mapeo y cuáles bases de datos presentaron el mayor volumen de documentos respecto al estudio. Las palabras claves utilizadas para la investigación fueron usabilidad, experiencia de usuario, evaluación, evaluación de usabilidad, gobierno, metodología y modelo. Dentro de los criterios de inclusión se contemplaron los últimos 5 años de publicación, que las publicaciones estuvieran en español o en inglés y que fueran extraídas de revistas o conferencias revisadas por pares. Artículos, pues obviamente artículos de revistas o conferencias que habían sido revisados por pares. Dentro de los criterios de inclusión se contemplaron que los documentos no se encontraran duplicados, que estuvieran resúmenes y que fueran pertinentes. Acá relacionamos las bases de datos que se tuvieron en cuenta para el estudio y la cadena, así como las cadenas de búsquedas contempladas. Los resultados de las consultas nos arrojaron los siguientes datos. Con los criterios aplicados de consulta, obtuvimos 15.000 publicaciones aproximadamente. No obstante, luego de aplicar los criterios de inclusión, de que fueran en lenguaje español-inglés, de que fueran máximo 5 años, obtuvimos, ya se nos rebajaron los volumen a 3.000 aproximadamente, y luego de aplicar los criterios de exclusión, se nos redujeron ya más significativamente hasta 526. Finalmente, luego de dar lectura a los documentos, a los resúmenes concretos de los documentos y de verificar aquellos que no tenían, encontramos 48 publicaciones que fueron relevantes para la investigación. No obstante, luego de
darle lectura a estos documentos y revisar los objetivos de nuestra consulta, solamente 22 fueron aplicados a la creación de este trabajo. Finalmente, utilizamos 15 documentos que consideramos pertinentes para la investigación que no se encontraron dentro de los resultados de las consultas. Los autores más representativos del conjunto de autores identificados fueron Nielsen y Sorum, no solo por los documentos publicados por ellos mismos, sino porque son citados dentro de muchas publicaciones. También se identificó que los documentos científicos más representativos se encuentran en artículos de revista y otros en libros. Adicionalmente, en cuanto a las bases de datos, la que mayor volumen de documentos nos arrojó fue EBSCOhost, con más de 14.000, y finalmente entre ya las publicaciones filtradas y que fueron objeto de investigación, 17 de las 22 que se identificaron en general. Es de considerar que dentro de los resultados de la evaluación, todos los autores contemplan lo que son los principios de usabilidad para sus estudios. Los principios de usabilidad, básicamente los de Nielsen, que se considera el padre de este tema de la usabilidad, y algunos otros están aplicando ya lo que es el principio de usabilidad de Quillones para la evaluación de usabilidad en los sitios web de todas las entidades, inclusive las entidades de Estado. Se encontró que muchos de los autores, para referirse a usabilidad, tocan lo que son las dimensiones y factores definidos por Beltré y Nielsen. Nielsen considerado el padre de la usabilidad. Entre estos, por ejemplo, Beltré aplica lo que son las dimensiones de eficacia, eficiencia y satisfacción. Con la primera hace referencia a la exactitud con la cual los usuarios alcanzan sus metas en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas. La eficiencia hace referencia a los recursos gastados con relación a la certeza con la que los usuarios logran esas metas que están buscando en sus consultas en las páginas web. Y la satisfacción hace referencia a la comodidad y aceptabilidad que tienen durante el uso. Sobre los factores de Nielsen, él habla de capacidad de aprendizaje, en lo cual contempla qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas desde la primera vez que entran al sitio. La eficiencia, que también la toca, como luego del aprendizaje del diseño, los usuarios recuerdan las tareas y las realizan, que hace referencia a la memorabilidad, que es cuando los usuarios regresan ya nuevamente al sitio después de un periodo de tiempos, cómo recuerdan, qué capacidad tienen para recordar cómo opera el sistema. Adicionalmente habla de factores como los errores, qué cantidad de errores se producen y con qué facilidad se pueden recuperar los usuarios. La satisfacción, y es qué tan satisfechos o qué tan agradable les parece a los usuarios el sitio. Y la funcionalidad, en este caso es qué tan práctico es el diseño para las necesidades que el usuario tiene con respecto al mismo. Sustentado en que en la evaluación de esos principios y esas dimensiones y aquellos factores que son los que determinan que un sitio web es usable, eh, se definen unos tipos de pruebas de usabilidad, como son las cualitativas, las cuantitativas, o una evaluación que se hace, dependiendo del tipo, remota. La prueba cualitativa de usabilidad se enfoca en recopilar información, hallazgos o experiencias de anécdotas sobre el ejercicio de una persona utilizando el sitio web en este caso, y permitiendo identificar los problemas de su experiencia de uso de la herramienta. Por su parte, las pruebas cuantitativas están enfocadas en recopilar mediciones que determinen la experiencia del usuario. En muchos de los casos, los recopilan puntos de referencia, métricas acerca de el éxito en las tareas que realizan o en los tiempos dedicados a ejecutar dichas tareas. En cuanto a la evaluación remota,
porque se hace no presencial y son moderadas a la distancia con los usuarios. Algunas se hacen con software específicos y no cuentan con una interacción con un facilitador que esté al pie ayudando al usuario a ejecutar la evaluación. El estándar en cualquier prueba de usabilidad o de evaluación de experiencia de usuario es contar con un facilitador, obviamente un participante actor que es quien ejecuta las acciones para evaluar el sitio y las tareas que les estamos poniendo a dicho actor. En algunos casos, como decía anteriormente, el facilitador puede ser una máquina si se hace en un ambiente remoto de esta manera. En cuanto a los modelos y métodos encontrados para evaluación de experiencia de usuario y usabilidad, encontramos que están los métodos de inspección, básicamente heurística, recorrido cognitivo, recorridos de usabilidad plural o inspección de estándares. Adicionalmente, hay métodos de indagación como son observación en campo, trabajo con grupos de discusión o focus group y las entrevistas o cuestionarios aplicados a los participantes. Adicionalmente, también se pueden hacer test que incluyen el pensamiento en voz alta o la ordenación por medio de tarjetas. Bueno, dentro de los resultados de la investigación del mapeo sistemático de literatura, se encontraron que entre las metodologías más utilizadas para la evaluación de experiencia de usuario y usabilidad se encuentran lo que es las encuestas, la observación directa, la entrevista a los usuarios y la valoración heurística. De las conclusiones a las que se llegaron luego del mapeo sistemático de literatura respecto a usabilidad y experiencia de usuario y los métodos o modelos de evaluación que se emplean en tal sentido para sitios web, se encuentran que debemos valorar la usabilidad y experiencia de usuario en sitios web de entidades de Estado porque esto ayuda a mejorar la comunicación digital con los ciudadanos, asimismo aborda a la transparencia en la gestión pública y elimina factores como corrupción, entre otras situaciones. Independientemente del modelo seleccionado, es importante saber escoger y llegar de manera correcta a las personas a las que se les aplicará la evaluación, así como también determinar las preguntas correctas y cómo hacerlas a los usuarios. Es de destacar que si usamos lo que es el pensamiento en voz alta como modelo para evaluación, se debe garantizar la independencia entre el evaluador y el usuario para evitar influencias que afecten los resultados y que garanticen una correcta evaluación. Por otra parte, las limitaciones de recursos económicos y de tiempo de las organizaciones, que son factores a considerar críticos para una evaluación de experiencia de usuario y usabilidad, eh, son importantes en el momento de tomar decisiones acerca del marco metodológico a usar, buscando que este sea austero para que pueda ser implementado en cualquier entidad de gobierno. O sea, como sabemos que hay entidades de gobierno de ciudades capitales, también entidades de gobierno de municipios pequeños, entonces es de considerar que de implementar un modelo que sea estándar, este sea lo más austero posible. Más que garantizar un cumplimiento normativo, el reconocimiento e integración de componentes de usabilidad y de experiencia de usuario debe propender por lograr una mejor comunicación entre las entidades públicas y los ciudadanos y para mejora de los canales digitales, facilitando así, como les decía anteriormente, la transparencia en la gestión pública. Se puede deducir, a razón de los distintos métodos y herramientas para determinar y evaluar la usabilidad y la calidad de la experiencia de usuario que han sido reconocidos y validados por expertos, que no existe una técnica o modelo único y que adicionalmente estos pueden ser mezclados para generar innovaciones que nos permitan unas evaluaciones de usuario propias a cada organización y sector de evaluación.